Hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a los amigos también que están entre nosotros. Saludamos también a los hermanos que están conectados en las diferentes plataformas. Es un privilegio poder estar aquí reunidos. Este es el mes de septiembre y específicamente el 27 de este mes es el Día Nacional de la Biblia. Nosotros fuimos el primer país en establecer un día para celebrar este libro preciado que es la Palabra de Dios. Igualmente se han agregado otros países más, unos 4 en total. He estado investigando un poquito acerca de eso, pero nosotros somos y fuimos el primero, y creo que el Señor ha de sentirse honrado por eso, con todo y lo que en nuestro país pasa, pero en medio de todo eso, ¿no?, que se pueda honrar a este preciado libro, que es más que un libro, creo que es una gran cosa. Así que vamos a abrir la palabra de Dios, por supuesto, en la segunda carta a Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, y justamente pensando en lo que se celebra este mes, el mes de la Biblia, y también las últimas meditaciones que hemos tenido en los últimos domingos, tanto en la mañana como en la noche, hemos estado hablando acerca de la Biblia. Y de las primeras ocasiones pudimos estar hablando de que la Biblia es el medio por el cual Dios habla al ser humano. Hacíamos toda una secuencia de cómo Dios se fue revelando al hombre a través de la historia, por medio de los profetas, primero por Él mismo hablando directamente con el hombre, por medio de los profetas, hombres que utilizó para llevar su mensaje y que todo ha quedado plasmado en este preciado libro y que también en su momento la palabra personificada de Dios, Cristo, el verbo de Dios, fue manifestado y sus enseñanzas también han quedado en este libro. Y hoy consideramos que no hay más revelación necesaria. En la Biblia está todo el mensaje de Dios para el hombre. No hay duda de ello. También hemos visto durante las diferentes intervenciones que también la Biblia es fuente de salvación. Allí es donde el hombre puede encontrar la forma en la cual conectarse y encontrarse con Dios. También hemos visto que la Biblia es una espada y que es más cortante que toda espada de 2 filos y que va a buscar entrar en lo más profundo del ser humano, no solamente físicamente, sino espiritualmente y sobre todas las cosas espiritualmente. También la Biblia se presenta como un espejo en el cual nosotros podemos reflejarnos y ver cómo estamos delante de Dios y las cosas que debemos cambiar y, por qué no, las cosas que también podemos dejar igual como están. Hemos visto también que la Biblia, la palabra de Dios, es una antorcha y que es la palabra profética más segura que ilumina el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. La Biblia ilumina nuestros caminos. Y me gustaría que pudiéramos ver nosotros en esta mañana, sabiendo todas esas cosas que es la Biblia para nosotros, que ciertamente es un gran privilegio contar en nuestras manos con la palabra de Dios, saber que un gran privilegio también conlleva una gran responsabilidad. Así que en esta mañana vamos a ver la Biblia como nuestra responsabilidad. Porque si bien es cierto, Dios nos quiere hablar y quiere que nosotros le conozcamos a Él, Dios no quiere que nosotros simplemente escuchemos y nos quedemos igual, sino que Él demanda de nosotros una responsabilidad frente a este libro. Y nos dice entonces en 2 de Timoteo, capítulo 4, y solamente vamos a leer el versículo 1 y 2, los versículos 1 y 2, que nos dicen de la siguiente manera: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pienso que al leer estos 2 versículos podemos ver de manera muy clara cuál es la responsabilidad
que todo hijo de Dios tiene frente a la palabra de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad primordial? Está muy claro allí, evidenciado en estos versículos. Pero ¿qué podemos ver nosotros de acuerdo a esa gran responsabilidad que nosotros tenemos? Pablo le dice a Timoteo, yo te encarezco delante de Dios. Encarecer no es más que poner sobre los hombros de alguien una responsabilidad. Es demandarle a alguien hacer algo. Es exigirle, si es posible, a una persona hacer algo. Es encomendarle, es pedirle actuar. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, yo te pido que tú hagas lo siguiente. Pero yo te lo pido, ¿por qué? Porque en primer lugar estamos delante de Dios. Yo te encarezco delante de Dios, y pensar en esto, saber que tenemos una responsabilidad frente a la palabra de Dios, es pensar que toda responsabilidad, y primordialmente la que tenemos frente a la Biblia, es saber que Dios siempre nos ve. Saber que nuestras vidas están frente a los ojos de Dios siempre. No hay un lugar, no hay un momento en el cual yo esté solo. Nunca. Ese lugar no existe. Ese momento en su vida y en la mía, mi hermano, no existe. Siempre estamos frente a los ojos de Dios. Siempre estamos caminando delante de Dios. Yo no sé si usted ha ido, y en otras ocasiones he bromeado un poco con eso, porque me causa risa ir a lugares, tiendas, comercios, que hay un letrero muy jocoso que dice, sonríe, te estamos grabando. A mí me causa risa eso. Sonríe, te estamos grabando. Es como decir, mira, no te pases de listo, porque estamos viendo todo lo que tú haces ahí. Entonces sucede que cuando uno se da cuenta de que alguien lo está observando, uno trata de actuar de una manera, no sé si fingida, o no sé si en el subconsciente nuestro, saber que uno está siendo observado, uno actúa no de igual manera. No sé por qué, no sé si a usted le pasa, porque a mí a veces me pasa, que al saber que estoy siendo observado, como que no soy muchas veces el que soy. ¿Soy yo solo que me pasa eso? Entonces, cuando usted va en un comercio, que va por ahí, uno no va con la intención de tomar lo que no es de uno, pero cuando usted sabe que lo están observando, es como que usted quiere como que no haya duda, que todo esté claro, que si por si acaso se perdió algo por ahí donde usted donde estuvo andando, que no haya duda que al revisar la cámara, a usted ni siquiera lo vean ni metiéndose la mano en los bolsillos. Eso es lo que yo pienso. Para que no vayan a mal pensar de mí. Ahora, pensando en eso, de nuestro actuar, cuando sabemos que alguien nos observa, ¿cómo debe ser nuestro actuar y el cumplir con nuestra responsabilidad, sabiendo que en todo momento Dios nos ve? ¿Cómo debe ser nuestro actuar? ¿Cómo debe ser nuestra respuesta a la responsabilidad que tenemos? Sabiendo que en todo momento Dios nos ve. Sucede también en el trabajo, muchas veces, que si uno sabe que el jefe está por ahí, uno actúa de una manera diferente. Cuando no está el jefe y cuando está el jefe. Cuando llega una auditoría, por ejemplo, en su trabajo, esa auditoría que no avisa, a mí en el banco no avisaban, cuando se tiraba el SWAT ahí, el FBI le decía a uno, hay que recoger, porque se ponía complicado todo. Y si usted había dejado un trabajito guardado por ahí como para avanzarlo después, los expedientes y cosas así, trágame tierra. Y no avisan. Ahora, el Señor siempre está supervisando todo lo que nosotros hacemos. El Señor está mirando todo. David, escribiendo en el Salmo 139, busque por favor conmigo en su Biblia.
inspirado por el Espíritu Santo de Dios y él reconociendo realmente su condición delante de Dios, analizando su vida a los ojos de ese ser omnipresente, escribió en el versículo 7 del Salmo 139 una pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Esto es lo que se llama una pregunta retórica, tiene una respuesta automática. A ningún lugar. ¿Dónde me puedo ir? ¿A dónde me puedo esconder? ¿En qué lugar puedo entrar que tú no estés? En ningún lugar. Todo lugar Dios está presente. No hay un lugar, vuelvo y repito, mi hermano querido, no hay un lugar en el cual usted y yo podamos estar, no existe todavía, en el cual usted y yo podamos escondernos de la presencia de Dios. Estamos siempre caminando delante de Dios. La Biblia dice que todos los caminos del hombre están delante de los ojos de Dios. Todos los caminos. De los buenos, de los malos, del creyente, del no creyente, Dios todo lo ve. Ahora, ¿cómo podemos explicar eso? ¿Cómo se puede explicar que hay un ser que ve todo y que lo ve todo al mismo tiempo? Si lo pudiéramos explicar, bueno, pues Dios dejara de ser Dios y nosotros dejáramos de ser hombres, seres limitados, con muchas fallas. El Espíritu de Dios llena toda la tierra. El creador de todas las cosas llena, sustenta toda su creación. No hay un lugar en el cual podamos irnos. Todo lo que debemos hacer no es por dar cuenta a, como para que puedan saber lo que estoy haciendo. No es para que el otro me vea sino porque estoy delante de Dios. Porque Dios ve todo lo que hago. Dios es omnipresente. Nos movemos y andamos constantemente delante de su presencia. No hay un lugar en el que podamos escondernos. Usted jugaba de pequeño a las escondidas, ¿verdad? Y la adrenalina. Los muchachos de ahora, bueno, mis hijos sí, mi hija a cada momento me dice, papi, vamos a jugar a escondida, pero como que no hay mucha emoción, porque en la misma casa ya todo el mundo sabe dónde se va a esconder, jugamos ella y yo, Matías que es una broma, porque cuando él se esconde, él avisa dónde está, entonces uno le dice, pero tú tienes que quedarte callado por no encontrarte, y él quiere que lo encuentren, algún día aprenderá. Pero la adrenalina, ¿no?, de uno esconderse, y más cuando era el tiempo que se iba a la luz, no había otra cosa que hacer, jugar a las escondidas, jugar topado, hacer cuentos. Y uno se escondía y uno buscaba ese lugar en el que uno pensaba que nadie lo iba a encontrar. Ese era el objetivo. Ahora, con Dios no podemos jugar a las escondidas, querido. No hay un lugar en el que podamos escondernos, no hay uno. Él siempre nos ve a cada momento, en todo lugar. Ahora, sabiendo eso, tenemos que tener presente que Él está mirando siempre. David, otra vez, ahí en el Salmo 139, versículos 2 y 3, dice así: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Y si vamos a traducir en el original la palabra todo, es todo. Todos mis caminos te son conocidos. No hay un camino que yo pueda tomar y diga, bueno, por aquí voy a tomar de sorpresa a Dios. No hay forma, no hay manera. No podemos sorprender a Dios. Dios todo lo ve. Ahora, pensando en eso, en primer lugar, que Dios siempre nos ve, seguimos con la lectura principal. Yo te encarezco delante de Dios, frente a la presencia de Dios y del Señor Jesucristo, que es la misma persona, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino.
Saber que Dios nos ve debe motivarnos a cumplir con la responsabilidad, que lo vamos a ver de último, pero saber en segundo lugar que Dios es el juez tiene también que impulsarnos a cumplir con nuestra responsabilidad. El texto dice que Dios, a través de Cristo, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Está hablando de todos. Todos tendremos un día que darle cuenta a Dios. Todos tendremos que darle cuenta un día a Dios. Y no es que usted va a responder con un reporte por ahí medio falso. Déjeme alterar un poquito los números, como para que puedan ver, como dando un discurso, ¿no?, de política y hacer un poco de propaganda. Dios, que ya todo lo ve, no hay nada en ese reporte que yo pueda falsear. Tengo que ser claro y preciso. Tengo que ser honesto con lo que presento, porque Él ya todo lo ve, y así como todo lo ve, un día voy a tener que darle cuenta. Él es el juez. Todos los seres humanos tendremos un día que darle cuenta a Dios. La Biblia presenta a Dios como el juez de toda la tierra, el Salmo 94, versículo 2. Él es el juez. Y yo no sé si a usted le ha tocado ir a un juicio, presenciar un juicio, o tener que enfrentarse a la justicia. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Dios es el juez de la tierra. Cuando uno presencia a un juez, quizás usted lo ha visto por la televisión, en una película, o lo ha visto de manera presencial, el ambiente que se respira allí es tenso. Es tenso, el juez es el que controla todo, los abogados no pueden hablar así fuera de orden, hay un orden para todas las cosas, hay un respeto allí. Y para dar al final un veredicto, lo que va a reflejar son las evidencias que usted presenta. Ahora, delante de Dios, delante del Señor, mi hermano, ¿qué evidencia vamos a presentar? Él todo lo ve, ¿qué evidencia vamos a presentar? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? No para el liderazgo, no para tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá, el líder, el anciano, el pastor, para Dios. Porque al final habrá un momento en el cual los seres humanos tendrán que presentarse delante de Dios en dos grupos separados: los creyentes y los no creyentes. Los creyentes tendremos que ir al tribunal de Cristo, que no es para juicio, sino para recompensas, pero va por lo mismo. Allí presentaremos delante del Señor lo que hemos hecho para Él, por Él, para su gloria, dependiendo de Él, no para provecho nuestro, no por dependencia nuestra, sino por dependencia de Él y para su gloria. Ahora, dice la Biblia que para los incrédulos está establecido que mueran una sola vez, Hebreos capítulo 9, versículo 27, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ese juicio nosotros lo vemos en Apocalipsis capítulo 20, que se le llama el juicio del gran trono blanco, donde allí se levantarán todos los muertos, los que no creyeron a través de toda la historia, y serán lanzados al lago de fuego. Y se llama a ese momento la muerte segunda. Allí entrará a ese lugar de tormento y nunca más podrá salir. Allí estará junto a Satanás, sus ángeles, la bestia, el falso profeta, en el lago de fuego para siempre. Donde dice la Biblia que el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. No sé si tenemos un amigo aquí presente o que esté escuchando. Hay un juicio que tendrás que enfrentar. Y qué duro es ir a un juicio sin un abogado. Porque el abogado espiritual delante de Dios el Padre es Cristo Jesús,
Señor nuestro. El que pagó allí en una cruz. El que pagó por ti, por mí, por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que el que cree tiene vida eterna. El que no cree ya ha sido condenado. Un día todos tendremos que estar frente al juez. Pero qué bendición es poder no estar en el gran trono blanco, sino estar delante del Señor, rindiendo cuenta al Señor allí en el tribunal de Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Pero para nosotros los creyentes un día tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho estando aquí en el cuerpo. Pensar en esas dos cosas, mi hermano, que Dios siempre nos ve, que un día tendremos que darle cuenta a ese que todo lo ve. ¿Cómo debe ser nuestro accionar en nuestra vida y en nuestra responsabilidad? Comenzamos diciendo que es un gran privilegio que tenemos, pero es una tremenda responsabilidad que tenemos. Ahora, el Señor no nos ha dejado solos. Tenemos su palabra, tenemos su Espíritu Santo obrando en nuestro medio, tenemos su presencia. Que si bien su presencia es la que ve, pero su presencia es la que nos sostiene. Su presencia es la que nos va a guiar. Su presencia es la que nos va a levantar, la que nos va a llevar por ese camino recto que el Señor desea. Por esa razón debo anhelar siempre y constantemente esa presencia de Dios. A los amigos quiero decirles que hay un juicio que le espera. Y la única forma de escapar de ese juicio es usted rindiendo su vida a los pies de Cristo. La única forma es que usted le pida perdón a Dios por sus pecados. Ayer leía una publicación de un amigo que él recordaba hace muchos años un temblor que hubo aquí en Puerto Plata. Es un hombre ya grande, ya de edad, y él recordaba de su mamá, él siendo muy pequeño, en ese temblor que había, lo tomó a él de la mano, lo sacó al patio y ella se puso a darse en el pecho de rodillas, pidiendo perdón a Dios. Es lo que la persona acostumbra cuando pasan esos fenómenos, pedirle perdón a Dios. Y él decía, cuestionando esa acción, que qué perdón tenía que pedir ella, si no tenía nada de qué arrepentirse, habiendo sido ella una madre ejemplar, habiendo criado 6 hijos, más 4 que no le pertenecían, ella sola, siendo una mujer ejemplar. Y hay veces, ¿no?, en las que uno ve esas publicaciones y uno quisiera como decirle la verdad, porque aunque una persona sea ejemplar, sea muy buena, la realidad es que la Biblia dice que todos nosotros somos pecadores y que ese pecado nos separa de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados de la gloria de Dios. No hay una cosa buena que yo pueda hacer que me haga merecedor del cielo. No hay una. Porque aún nuestra misma esencia como seres humanos nos dice que usted se puede pasar 364 días haciéndole un bien a una persona, le hizo una mal un día y usted es el peor hombre de la tierra. Se pasó el año entero haciendo un bien, hizo una, le pusieron la cruz. Entonces realmente lo malo pesa más que lo bueno. Y un solo pecado nos lleva al infierno. Ahora, el pecado que lleva al infierno a la persona, ¿usted sabe cuál es? ¿Cuál es el pecado que lleva al infierno? Todos somos pecadores.
pero hay uno que lo lleva al infierno. Es no creer. El que cree en Cristo tiene vida eterna. El que no cree en Cristo, la ira de Dios está sobre él. El no creer, la incredulidad, lleva al hombre y a la mujer al infierno. Si no cree en Cristo, pues se verá en ese gran trono blanco delante del juez. Para nosotros que sí creemos en Cristo, un día tendremos que dar cuenta para recibir del Señor esas coronas que pondremos delante de sus pies para honrarle a Él. Solamente, hermanos, con ponernos en un rinconcito allí de la patria celestial del cielo, para mí sería suficiente, pero el Señor es tan amoroso que quiere darnos un poco más. Quiere reconocer nuestro trabajo, nuestro servicio. Ahora, no solamente es pensar que estoy siempre delante de Dios, no solamente pensar que un día tendré que darle cuenta. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Lo dice claramente el versículo 2, que prediques la palabra. La responsabilidad que tengo, sabiendo todos los beneficios que me da la Biblia, no es que me quede con ella para mí, es que la comparta con otros, es que hable de la Biblia a otros. Le decía que cuando vi a este amigo compartiendo lo que decía sobre su mamá, un texto muy, muy bonito, ¿no? Hacia una madre, yo le dije, un ejemplo, o sea, un tipo de vida muy ejemplar, pero la realidad es que la Biblia dice que todos somos pecadores y necesitamos el perdón de Dios. No me pude contener, tuve que responderle, porque si tengo la respuesta y no la doy, con mansedumbre hemos de aclarar las mentes y los corazones de los que están en tinieblas. No podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. El Señor nos ha salvado para que nosotros llevemos el mensaje, para que llevemos luz, para que un día, así como alguien nos mostró el camino a nosotros, nosotros podamos mostrar el camino a otros. Cuando estábamos sumergidos en esta pandemia y se descubrió la forma de escape, la vacuna, algunos estarán en contra, otros no, pero el tema es que gracias a Dios hemos podido ir saliendo. Pero cuando se encontró una forma de escape, los que la hallaron, más allá del beneficio económico, los que la hallaron, se guardaron la solución. O la publicaron, la llevaron a otros. La publicaron. Entonces usted y yo tenemos la solución a la enfermedad más grande que hay en el mundo, que es el pecado. No podemos quedarnos callados, porque el Señor nos ve y porque un día vamos a tener que darle cuenta si no hablamos. Algunos dicen que también predico con mis hechos, pero aquí dice predica la palabra, habla la palabra. Perfecto. Vívela, excelente, pero háblala. No podemos quedarnos callados. Eso muy posiblemente va a traer en su momento confrontación, pero nosotros, como he dicho el miércoles pasado, no estamos para contender. Estamos simplemente para arrojar luz y la persona va a decidir si cree o no. Pero por el amor de Dios y por amor a Dios no podemos quedarnos callados. Porque un día vas a tener que dar cuenta. ¿Qué excusa le pondremos al Señor? David dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? ¿Qué excusa le podremos dar al Señor? El Señor nos dejó en Mateo capítulo 28, versículo 19, lo que se llama la Gran Comisión, que es un versículo que lo citamos muchas veces, lo sabemos de memoria y que no debemos olvidar, que tenemos que tener presente siempre. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos una gran responsabilidad. Por tanto, id y haced discípulos por todo el mundo, enseñándoles. Esto no tiene nada que ver si usted tiene el don, si es evangelista, si es maestro, si no es maestro. Todos tenemos esta responsabilidad. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Para poder enseñar la doctrina, tengo que conocerla. Tengo que conocerla. Por eso este libro no puede estar cerrado. Tengo que abrirla todos los días y que ella me enseñe. Alguien dijo en una ocasión que yo y usted no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, soy desafiado, sí, a predicar la palabra, pero tengo que aprenderla para poderla enseñar. Tengo que estudiarla para poderla enseñar. Compartía nuestra hermana Roselena, apartó un tiempo para prepararse, para conocer más de Dios. En su momento yo tuve que también hacerlo. Algunos dirán, bueno, no es necesario ir a un seminario, a un instituto, a un centro de capacitación. No es necesario, pero te hace mucho bien. Lo que te pudiera tomar 10 años para aprenderlo, posiblemente lo aprendas en un año. Porque es un estudio intensivo, constantemente aprendiendo la palabra de Dios. Ahora hay una responsabilidad. Yo no me puedo quedar callado. Tengo que predicar la palabra de Dios. Hermanos, estamos en el mes de la Biblia. Algunos harán un desfile, se entregarán tratados, se entregarán Nuevos Testamentos. Todo eso ayuda, pero no lo es todo. Nosotros tenemos que ser portadores día a día de la palabra de Dios. Un hermano en la antigüedad tomó el desafío de no acostarse, de no irse a su cama sin que ese día le haya hablado a una persona de Cristo. Ese hermano tenía el desafío particular de hablarle todos los días, por lo menos a una persona de Cristo. Ahora yo quiero cerrar con una pregunta sincera, que usted va a responder de una manera sincera. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Jesucristo? El Señor ya sabe la respuesta, Él todo lo ve. Y un día usted también tendrá que darle cuenta, como yo también. Tenemos la palabra de Dios, la más segura. No puede estar cerrada. Y si está cerrada, yo tengo que tener la boca abierta para hablarla. Que prediques la palabra. Vamos a orar. Querido Señor y Padre nuestro, sabemos, oh Dios, que hemos sido alcanzados por tu palabra. Señor, cuánto tiempo anduvimos en tinieblas. Y pensamos en las tantas personas en este mundo que todavía están en tinieblas. La luz de Cristo un día nos resplandeció. Nosotros tenemos también la luz
en nuestras vidas. Y tú deseas que seamos portadores de esa luz. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que quede en nuestra mente y en el corazón en esta mañana, que prediques la palabra. Tú que todo lo ves y que un día tendremos que darte cuenta, oh Dios, aviva nuestros corazones. Levántanos, Señor. Avívanos, Señor. Pero que ese avivamiento comience en el corazón, de dentro hacia afuera, y que podamos compartir la palabra de Dios que este mundo necesita. No solamente de los hermanos que pones en cada reunión, sino de cada uno en particular en nuestro entorno, compartir la palabra. Danos la sabiduría, la inteligencia, aprovechar los momentos para que prediquemos tu palabra. Sabemos, oh Dios, que ella ha cambiado nuestras vidas para bien. Y sabemos que ella también puede cambiar la vida de otros para bien. Úsanos para tu gloria. Úsanos, Señor. Levántanos. Danos la valentía, oh Dios. Porque tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.